Jorge Icaza Coronel nació en Guayaquil el 10 de junio de 1906, hijo de José Icaza Manso y de Amelia Coronel. A los 3 años de edad, tras el fallecimiento de su padre, Jorge Icaza se traslada con su madre a la hacienda de un tío materno, en Chimborazo, en donde observa la realidad social de los indígenas. Estudió en los colegios San Luis Gonzaga, San Gabriel y finalmente en el Nacional Mejía. Luego de ingresar a la carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador, su interés por el teatro lo lleva a realizar estudios de arte dramático y declaración. En Colombia trabajó como escritor y director teatral, y en el Ecuador como actor e integrante de la campaña dramática nacional. Jorge Icaza logró introducir en el ámbito de lo narrativo la realidad social del Ecuador. En 1935 ganó el Premio Nacional de Literatura con la novela En las calles. En los siguientes años publica Cholos, Guairapamusca, Los hijos del viento, 6 veces la muerte, El Chuya Romero y Flores, Viejos cuentos, la trilogía Atrapados, entre otras obras, por lo que es considerado como uno de los máximos representantes del ciclo de la narrativa indígena del siglo XX. Jorge Icaza, sin duda alguna, es considerado uno de los novelistas y escritores más reconocidos del país. Sus aportes a la literatura ecuatoriana son notorias, pero ¿cuáles son las máximas obras representativas de este autor? Las veremos a continuación. El Guasipungo, realizada en Quito en la Imprenta Nacional en 1934. En las calles, realizada en Quito en la Imprenta Nacional en 1935. Cholos, realizada en 1938 en Quito en la editorial Sindicato de Escritores y Artistas. Media vida deslumbrados, realizada en 1942 en Quito, en la editorial Quito. Guaripamusca, realizada en 1948, difundida en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa Chola, realizada en 1959 en Quito, difundida y expuesta en la Universidad Central. Por las obras que escribió Icaza Coronel, se le considera un autor de protesta. Además, el quiteño fue asociado con la literatura de izquierda, enmarcada en la novela proletariada, que en el Ecuador tomó como protagonista a los indígenas. Sus aportes a la cultura y a las letras ecuatorianas no fueron en vano, puesto que Jorge Icaza Coronel sirvió al gobierno como embajador del Ecuador en Moscú, Rusia. También se desempeñó como agregado cultural de la República en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. De más está decir, Icaza es una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa ecuatoriana. En su primera novela, El Guasipungo, realizada en 1934, expone la degradada situación en que se encuentran los indios, sometidos a esclavitud por los patrones que cuentan con el apoyo de la autoridad civil y eclesiástica. Este libro, de valiente denuncia social y crudo realismo, consta de las narrativas de Icaza y se ha convertido en una obra fundamental en la evolución de la corriente indigenista del Ecuador. Con él, la novela ecuatoriana entra de lleno en la tendencia del compromiso social de la novelística actual. La fama de Jorge Icaza se debe a su obra narrativa, que comenzó con el libro de Cuentos de Barrio de la Sierra, realizada en 1933, en la que ya se hace patente el tema que atravesó todos sus escritos, la situación del indio ecuatoriano. En 1935 ganó el Premio Nacional de Literatura en su país
con la novela En las calles, realizada en 1935. En ella narra la situación del indio perdido en la ciudad, lugar donde sus protestas se fuman sin alcanzar nunca las altas esferas del gobierno. Jorge Casa escribió Huasipungo en 1934 y en ella narra las penurias de los indígenas ecuatorianos sometidos al régimen de la hacienda. Con Huasipungo, Jorge Casa denuncia las injusticias sociales, pero también abre el debate de la reforma agraria y la necesidad de la modernización de la sociedad ecuatoriana. Huasipungo, por otro lado, tuvo un fuerte impacto en el resto de países andinos, especialmente en Bolivia y el Perú, países en los cuales el sistema agrario tenía similitudes y donde autores como Ciro Alegría y Alcides Arguedas también habían expresado a través de la literatura los conflictos agrarios y los aciagos paisajes de la vida campesina en los Andes. Ahora bien, con el Chulla, Romero y Flores, Jorge Casa enfoca la realidad en una perspectiva renovada, pues a diferencia del resto de los escritores indigenistas, y Casa reactualiza su temática en sintonía con los cambios que va tomando la sociedad, en función de las transformaciones estructurales y culturales que se expresan, por ejemplo, en la migración de los indios hacia las ciudades. Dicho de otra manera, el Chulla, Romero y Flores relata las desaventuras de un mestizo, de un cholo que se esfuerza por adquirir prestigio dentro de un medio urbano que tiene bloqueados los canales de movilidad social, la meritocracia y el talento.